Bien, dentro de ese Profinet tiempo real isócrono hay distintas variantes. Hay una que denominamos alta flexibilidad, que digamos que garantiza ese ancho de banda y ese determinismo, pero los equipos se pueden conectar más o menos de una forma libre en cualquiera de los puertos de los switches que están en los equipos. Cuando se utiliza este tipo de Profinet en tiempo real isócrono, con la opción que veremos más adelante, con una opción que se llama modo isócrono, hay que determinar específicamente la topología de la red, indicando de forma clara entre qué puertos y qué puertos se conectan todos y cada uno de los equipos. Es decir, hay que indicar gráficamente o de forma la forma física en la que se van a conectar los dispositivos en la realidad, y indicar incluso las distancias de los cables, porque lo que se hacen son unos cálculos de transmisión de los telegramas y se calculan las latencias y los posibles caminos que puede tomar los telegramas de un dispositivo a otro, y eso lo que hace el Profinet IRT es optimizar el camino o el lugar por donde tener lugar la transmisión de ese telegrama. Como veis ahí, que además del ancho de banda reservado, los telegramas se intercambian a través de vías de comunicación o de transmisión definidas, porque se conoce la topología, de forma que se utiliza el intercambio cíclico de datos. Como veis, como os decía antes, se consulta esa información de la topología que se ha configurado para planificar en cada momento cuándo debe transmitir cada uno de los equipos, ¿no? Y reservar ese ancho de banda. De esta forma, como veis ahí, los momentos en los que los equipos deben enviar y recibir los telegramas quedan asegurados por ese equipo de comunicaciones, y se aprovecha perfectamente y de manera óptima el ancho de banda y se consigue un mejor rendimiento de todo el sistema de Profinet. Como veis ahí, os comentaba antes, otra de las cosas claves es que dentro de esa configuración hay que sincronizar todos los equipos entre sí, y eso se hace, como os comentaba antes, mediante lo que se llama un dominio de sincronización en Profinet, en el que se define una base de tiempos común, un tiempo de emisión común que determina el maestro de sincronización, que en este caso es el controlador de Profinet, el Simotion, y en base a esa base de tiempos fija se determina la sincronización de todos los demás esclavos en las comunicaciones, en este caso los dispositivos Profinet. Aquí tenéis un ejemplo de cómo sería un telegrama en cuanto a transmisión de datos en tiempo real, RT o IRT y datos de comunicación TCP/IP, por ejemplo, en un ciclo de emisión de 1000 milisegundos. Ese ancho de esa franja representa 1000 milisegundos, por ejemplo, y como veis en ese telegrama hay una parte de datos en color verde oscuro, que es la transmisión de datos que no son de aplicación de tiempo real, o puede ser cualquier tráfico de datos TCP/IP, y tiene menos prioridad y se realiza de forma posterior a lo que veis un poco antes a la izquierda, que es lo importante para la automatización. Veis al principio de todo el telegrama, o del ancho de banda reservado para ese telegrama, que en la primera parte se reserva para comunicación de datos en tiempo real isócrono, IRT. Ahí tienen preferencia todos los telegramas y no hay posibilidad de ocupación por ningún otro telegrama. Y posteriormente hay una franja en la que si hay algunos otros equipos que no pertenecen a ese dominio de sincronización IRT, simplemente trabajan en tiempo real, se da a continuación prioridad a esos telegramas en tiempo real, y como siempre con mayor prioridad que los telegramas que puedan consistir de tipo TCP/IP. Veis hay un trozo de espacio blanco que simplemente es un ancho de banda que no se utiliza en el caso de que se utilice alta flexibilidad. Como os dije, en el caso de esta aplicación que trabajé con Profinet IRT, además se va a trabajar o se trabaja en modo isócrono, y eso implica que se debe definir, como os decía, perfectamente la interconexión de los equipos, y cualquier modificación real de los puertos de conexión de los equipos obliga a una nueva configuración detallada de eso en la configuración hardware de nuestro proyecto, y volver a compilar y transferir esa información al controlador de la red para que sepa exactamente todas las conexiones y las distancias entre equipos. Bien, como os decía, esa comunicación en Profinet IRT con alto rendimiento, los puntos que veíamos antes, se basa en una comunicación por caminos que se planifican previamente como rutas de comunicación optimizadas entre los dispositivos a través de los switches o de los nodos de la red, donde no hay consistencia de telegramas TCP/IP en ese intervalo dedicado a la comunicación IRT en ese ancho de banda reservado. Como vimos antes, determinismo, es decir, se planifica exactamente cuándo y cómo deben transmitir los telegramas los nodos, y los momentos de envío y recepción quedan asegurados para cualquier topología que se haya prediseñado.
Y por último, y un punto importante, es el tema de la aplicación isócrona. Es decir, la recepción, además de estar planificada exactamente, se sincroniza con el ciclo de programa de la aplicación. Por un lado, para explicar esto, digamos que por un lado tenemos el ciclo de programa de nuestra CPU o de nuestro controlador, que puede durar varios microsegundos o milisegundos, y por otro lado tenemos el tiempo con el que se actualizan los valores de periferia de los dispositivos de Profinet conectados a ese controlador. Normalmente el tiempo de actualización de las señales de Profinet suele ser mucho más rápido o más corto, es decir, más rápido, que el tiempo que tarda el programa de ejecución del controlador, con lo cual se estarían desaprovechando datos que se podrían estar consultando con una actualización mayor. Entonces, lo que se hace es, con el isocronismo, lo que se hace es que se interrumpe con tiempos muy cortitos el programa principal del PLC o del controlador y se sincronizan los valores que se están tomando por parte de la interfaz de Profinet, se sincronizan y se estabilizan los valores tanto de entradas como salidas para ser manejados en el programa del controlador. De esa forma no se pierde ningún valor y se actualizan con el mínimo tiempo posible. Ahí veis un esquema a continuación de cómo se hizo la arquitectura de esta máquina, básicamente a nivel esquemático. Por un lado tenéis la parte de los accionamientos que se lleva el control, que es el controlador principal como maestro de sincronización, que es el Simotion D. Ese controlador, mediante un bus interno llamado Drive Click, conecta con los con los accionamientos de tipo Synapse S120 que están aquí a la derecha, y esos accionamientos mandan las señales de control a los servomotores para el movimiento de toda la máquina. Por otro lado, en la misma red de Profinet tenemos la periferia a la que hacíamos mención antes, que captura fundamentalmente señales de entrada y salida digital y en este caso sobre todo analógicas de presión y temperatura, y por supuesto para poder visualizar, operar la máquina y tener diagnósticos y supervisión del sistema, una pantalla local, una interfaz hombre-máquina. Bueno, esa es una foto o un esquema de cómo son básicamente los armarios en los que se instalan, aparte de elementos de protección del armario eléctrico, cómo se montan los elementos de los Simotion con los Synamis, con los accionamientos, ¿de acuerdo? Simplemente para que veáis el aspecto que tienen esos armarios. Y, bueno, en definitiva, sobre todo las ventajas que tiene el cliente o las ventajas por las que se utilizó Profinet es esta facultad de tiempo real isócrono con la capacidad de sincronizar distintos dispositivos Profinet o incluso distintos módulos o señales de módulos de distintas periferias descentralizadas o distintos módulos de Profinet dispositivos, de manera que se sincronicen en el mismo instante de tiempo y de forma coherente al ejecutar el programa de usuario del controlador. Veis ahí fundamentalmente una de las ventajas que supuso para el cliente es que él en su día utilizaba para sus máquinas tecnologías de tipo hidráulico, mecánico y neumático para hacer el control del movimiento, y fue sustituido por electrónica, por control mediante servomotores, gestionados por este Simotion D, que es un sistema que puede controlar múltiples ejes. Básicamente, debido a también esos cambios de mecánica e hidráulica, se redujo notablemente la potencia de consumo instalada en la máquina, y se mejoró la eficiencia energética y otros aspectos medioambientales, porque, por ejemplo, todo el tema de residuos de ese tipo de mecánica hidráulica, lubricación, aceites y demás, y sistemas de refrigeración se eliminaron por completo. Por supuesto, digamos, el uso del controlador de movimientos Simotion y la red Profinet con su variante IRT, en su caso supuso o bien una nueva construcción de máquinas antiguas basadas en esa tecnología de mecánica e hidráulica, y en algunas máquinas un poco más modernas anteriormente sustituyó a redes como Profibus, ¿de acuerdo? Con lo que se consiguió también más velocidad de transferencia en esa red y también esa aplicación del Profinet IRT, como hemos comentado antes, para comunicar en tiempo real isócrono. Esto hace que los accionamientos de los motores se sincronicen o podamos sincronizarlos hasta tiempos de actualización de ciclo que llegan a los 250 microsegundos, y el jitter o la desviación de un ciclo a otro no llega al microsegundo. Gracias a Profinet, a la aplicación de esta máquina con Profinet, también se consiguió acelerar los tiempos de puesta en marcha de la máquina, de los distintos ejes en la aplicación,
y se consiguieron tiempos de ciclo muy inferiores a los logrados, por ejemplo, con soluciones anteriores basadas en mecánica e hidráulica y, por supuesto, también incluso con Profibus. Se aumentó notablemente el ritmo de fabricación de botellas, y otros aspectos secundarios, digamos, son que en la máquina se redujo el espacio de los armarios utilizando periferia descentralizada más compacta y con mayor densidad de canales, como es esa que os comentaba antes en el esquema, la periferia T200SP. Y también se redujeron, además, tiempos de montaje de los armarios, ya que normalmente ese tipo de periferia se instala sin necesidad de herramientas y se cablea también sin necesidad de herramientas de forma directa. Los terminales son, digamos, con inserción directa, y en ese aspecto también los fabricantes de la máquina, los cuadristas, tardaron menos tiempo de lo normal. Bueno, básicamente es el resumen de la aplicación, sobre todo focalizado en las ventajas que nos presenta Profinet con tiempo real isócrono y trabajando en modo de sincronización o en sincronismo. Y bueno, por mi parte eso es todo, ¿de acuerdo? Si hay alguna pregunta o algún participante tiene alguna duda, pues estoy aquí dispuesto. Sí, parece que hay una pregunta, veo, de Antonio Cardozo. No sé si podemos oírla o me la transmite. Vamos a verlo. Yo personalmente no la veo. Yo estoy viendo aquí una consulta en el chat mío, a ver. Pues si la puedes leer y contestar. Sí, ahora la leo, ¿vale? Perfecto. Bueno, cuando termine de escribirla es Antonio Cardozo. Pone que es consumidor de productos como CPUs de la gama del S7200. Pregunta si este tipo de CPUs tiene IRT. El tema de Profinet, y en específico Profinet IRT, es algo que no todos los productos soportan. Normalmente, o como dices en la pregunta, Antonio, el S7200 tiene un puerto Ethernet que puede trabajar como controlador Profinet y dispositivo en las últimas versiones, pero normalmente en esa gama de CPUs o esos dispositivos trabajan normalmente con Profinet RT, y no sé si se puede, en cualquier caso, cuando lees la descripción del producto, te tiene que indicar en los datos técnicos que soporta Profinet IRT, ¿de acuerdo? Si no lo pone, es que el equipo solo puede trabajar, digamos, en tiempo real convencional, sin dedicar ese ancho de banda reservado para la comunicación de los telegramas, ¿de acuerdo? Normalmente es suficiente para aplicaciones normales que no requieren un tiempo crítico o son de control de movimiento, suele ser suficiente con tiempo real normal, ¿de acuerdo? Es decir, que los propios equipos o los switches que tienen esa gestión de las colas de prioridad y del etiquetado de los telegramas de Profinet son los que se encargan de dar paso prioritario a los telegramas de Profinet frente a cualquier otro tipo de tráfico o telegrama TCP/IP. Con eso es más que suficiente. Se pueden conseguir tiempos de actualización para aplicaciones del orden de 10 milisegundos o incluso inferior, ¿no? Este tipo de aplicaciones con Profinet IRT, que requiere dispositivos que soporten tiempo real isócrono, tienen que efectivamente soportarlo. Los componentes de red, todos los equipos y los componentes de red, si son switches, también deben soportar esta funcionalidad. Y como te digo, además es importante que se tiene que definir perfectamente la construcción de la red entre los puertos y la longitud de los cables, porque es muy importante que se conecten realmente como se ha dicho en la configuración de los proyectos. Por otro lado, y por no comentar, veo que hay otra duda que la está haciendo, ahora la leo, pero sobre el Profinet IRT, mencionar que hay equipos que soportan Profinet IRT, es decir, son capaces de reservarse ancho de banda y tener ese determinismo, pero además, si queremos trabajar en modo isócrono, es una funcionalidad adicional que debe indicar tanto los datos técnicos de ese equipo como de las cabeceras o de esos módulos de ese dispositivo, debe indicar que soporta además modo isócrono, ¿vale? Que básicamente es la sincronización entre distintos dispositivos o la sincronización de datos de Profinet con el programa de usuario para no perder actualización de datos, ¿vale? Veo aquí otra pregunta de Antonio Cardozo que dice que bajo qué capa del modelo OSI hace la prioridad Profinet. Bueno, dentro del modelo ISO OSI, que llega hasta la capa 7 en la capa de aplicación, normalmente, o en el modelo TCP/IP que llegamos hasta la capa 4, Profinet trabaja en capa 2, es decir, Profinet trabaja
basándose en direcciones MAC de los equipos, aunque luego los equipos por supuesto tienen su dirección IP, pero la comunicación se realiza a un nivel de capa 2, es decir, se transmite o se detectan los dispositivos por su nombre de dispositivo y los telegramas van dirigidos en función de la MAC, es decir, no utiliza la dirección IP en principio para los telegramas de Profinet, se trabaja a nivel de capa 2. No sé si hay alguna pregunta adicional más. No. Yo por mi Por parte, mi parte, chat, por mi parte no. por mi parte aquí no veo ninguna otra pregunta en mi chat. Bueno, pues si nadie tiene ninguna duda más, vamos a dar esta sesión por finalizada. Muchas gracias por asistir. Nos vemos en las otras sesiones y acordaos de la sesión de resumen del viernes. Nada más. De acuerdo, pues por mi parte nada más. Muchas gracias por atender y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego.